Un gusto saludarles. En esta oportunidad pues vamos a resolver el siguiente ejercicio por medio del método de secciones y necesitamos determinar las fuerzas de los elementos CE, CF y DF de la armadura e indicar si están a tensión o a compresión. Prácticamente lo que queremos ver es determinar qué es lo que sucede con la fuerza en estos tres puntos, y en esos tres puntos pues vamos a hacer una sección imaginaria, y esa sección imaginaria pues nos va a quedar como resultado estos componentes. Por supuesto, vamos a asumir que estos componentes pues van a estar a tensión, pues prácticamente para comodidad, y si nos dieran un signo contrario, entonces va a significar que van a estar a compresión si tal es el caso, ¿verdad? Otra fuerza a la que igual nosotros necesitamos es determinar esta otra, y tenemos que establecer entonces también si está a tensión y o a compresión. Para ello, pues vamos a calcular primero los que son las famosas reacciones, y si nos damos cuenta, tenemos ahí algunos aspectos de lo que son los tipos de soporte. Cuando voy a tener un soporte tipo rodillo, tengo una reacción, y cuando tengo un soporte tipo fijo, voy a tener dos reacciones, una horizontal y una vertical. Por tal motivo, entonces en esta estructura tenemos dos reacciones, una vertical y una horizontal. Asimismo, voy a tener otra reacción con respecto a lo que es este tipo de apoyo. Otra de las características que tenemos es que aquí tengo una carga de 12 kilonewton, tanto aquí también tengo otra de 12 kilonewton, entonces prácticamente mi estructura no es simétrica. Como no es simétrica, entonces debo de calcular las reacciones por medio de momento de torsión o el equilibrio rotacional. Para ello, pues vamos a empezar a hacer lo siguiente. Lo que tengo que hacer entonces va a ser que la condición de equilibrio es que sumatoria de momentos en el punto B, vamos a hacer rotación en el punto B, va a ser igual a 0 siempre y cuando las fuerzas en ese punto son positivas. Cuando nos referimos a son positivas en ese giro, es que si yo hago este giro, la fuerza de 12 kilonewton está en contra, la otra fuerza está en contra y esta fuerza está a favor, la fuerza de reacción 2. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí con cuando son positivos o negativos. En este caso voy a llamar reacción 1, reacción 2, y entonces empezamos a determinar cuáles son esos momentos de torsión. A través de lo que es el punto, voy a ver las distancias y las fuerzas perpendiculares, y en este caso actúa la fuerza de 12 kilonewton. Esos 12 kilonewton es negativo porque está en contra del movimiento, y recordemos que el brazo pues prácticamente es perpendicular, y en este caso es 2,4 más 2,4 que corresponde a 4,8. La otra fuerza de 12 también es negativa, menos 12. Y esta multiplica también al otro brazo, ¿verdad? El brazo va a ser entonces desde este punto hasta acá, siempre y cuando sean perpendiculares, y va a ser 2,4 más 2,4 más 2,4, y esto va a ser igual a 7,2. Continuamos con el análisis y llegamos a R2, y R2 como es positivo porque está a favor del giro, entonces le ponemos que R2 ahora multiplica por quién, por el brazo, y el brazo va a ser desde este punto hasta el final, que sería 2,4 por 4, y eso equivale a 9,6, y esto va a ser igual a 0. Como yo quiero determinar la reacción, entonces la reacción en este caso es reacción 2, va a ser igual, voy a despejar. Recordemos que 9,6 está multiplicando, este ahora pasa a dividir, y multiplicamos 12 por 4,8, nos da 57,6. Pero en esta ocasión estaba negativo, cuando lo pasamos al otro lado de la igualdad va a pasar ahora positivo. El otro también, 12 por 7,2, era negativo, ahora pasa a ser positivo, y multiplicando nos da 86,4.
Si yo hago la suma y la división, entonces concluimos que R2 en este caso vale 15. Debemos de tener mucho cuidado al momento de hacer las operaciones y esto equivale a 15 kilonewtons. Eso fue para poder determinar entonces la reacción número 2, pero necesitamos establecer también la reacción número 1. Y la reacción número 1 lo podemos hacer también en la condición de equilibrio que sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 siempre y cuando que las fuerzas hacia arriba son positivas. ¿Quiénes son positivas? R1 más R2 menos 12 menos 12 y esto va a ser igual a 0. Si lo queremos visualizar es lo que yo tengo acá. Tengo en esta oportunidad 12 que va abajo, 12 para abajo, R1 para arriba y R2 también para arriba. Entonces ahí tenemos ya la condición de sumatorias de fuerzas en el eje Y. Quiero despejar para la variable R1 y R1 va a ser igual. 12 pasa al otro lado, va a ser positivo, más 12 pasa al otro lado, menos R2. Pero ¿quién es R2? Es 15. Y entonces R1 a qué va a ser igual. 12 más 12 es 24, 24 menos 15 y entonces en conclusión R1 va a ser igual a 9. Operamos 24 menos 15 y nos da 9. Y este va a ser 9 kilonewton. Entonces ya tenemos ahí establecidas nuestras reacciones, que también es un punto de partida para poder entonces trabajar estos ejercicios. Los vamos a colocar de esta manera para poder tener ahí la información. Volvemos a recordar, como la estructura no es simétrica, es por eso que nos salen dos valores diferentes para R1, R2. Si yo hago sumatoria de fuerzas en el eje X, tengo R1X, pero no existe ninguna otra fuerza, entonces R1X va a ser igual a 0. Pero en este caso pues no nos va a servir. Si yo concluyo entonces que necesito hacer esta sección imaginaria, recordemos que cuando yo estoy haciendo la sección imaginaria, es que estoy partiendo la estructura y esta estructura pues únicamente va a tener las fuerzas que intervienen en esta sección. Por lo tanto, 12 kilonewton y estas 12 kilonewton no están dentro del corte y R2 tampoco está dentro del corte, entonces no las colocamos, solo colocamos lo que tenemos dentro de esa sección y continuamos entonces nuestro proceso. Como la pregunta determina que debemos de calcular CE, CF y DF, entonces necesito establecer estas tres componentes y establecer cuánto es que equivale cada uno de ellos. Y vamos a asumir que están a tensión. Cuando están a tensión es que hace del punto hacia afuera, del punto hacia afuera y del punto hacia afuera. Si fuera compresión, entonces llega hacia el punto, pero en este caso se van a asumir que todas están a tensión. Yo puedo utilizar estos puntos de referencia en el nodo B, en el nodo A, en el nodo C, en el nodo D, nodo F, dependiendo de qué es lo que yo necesito hallar. Pero puedo entonces iniciar haciendo el análisis en el nodo C. ¿Por qué en el nodo C? Porque en el nodo C lo que quiero hacer es eliminar prácticamente estas dos componentes y solo me queda en función de esta componente. Entonces, esta le podríamos llamar que va a ser tensión DF. Y con tensión DF, entonces puedo yo calcular. ¿Qué pasa? Eliminé esas dos y puedo entonces determinar solo esta y está en función de la reacción. La reacción que habíamos determinado en este ejercicio es que es 9 kilonewton. Entonces mi análisis va a quedar de la siguiente manera. Estoy trabajando en nodo C porque me beneficia hacerlo en el nodo C. Entonces empezamos a hacer otra vez la rotación, indicando que entonces
que sumatoria de momentos en el nodo C es igual a 0 siempre y cuando las fuerzas en este sentido son positivas. ¿Qué pasa con la fuerza de 9 kilonewtons? Está en contra, va a ser negativa. ¿Qué pasa con TDF? Va a estar a favor, entonces va a ser positiva. Entonces ahí ya tengo yo el signo o sentido de esto. Muy bien, mi ejercicio originalmente indica que estamos a 1.8 de altura. Aquí tengo un errorcito, lo vamos a corregir para poder entonces seguir con el ejercicio. Conclusión, entonces, tengo esta distancia 1.8, como también tengo estas otras distancias de 2.4. Y también puedo decir que tengo 2.4 también hasta este otro nodo, del nodo C al nodo E, también existe una distancia de 2.4, entonces necesito establecer los brazos y las fuerzas que intervienen para esta condición del nodo C. Entonces, ¿qué hacemos? Esta se había eliminado porque prácticamente no existe, es igual a 0. Y entonces ahora indicamos la fuerza de 9 kilonewton está en contra, entonces va a ser menos 9 multiplicado por su brazo, pero recordemos que el brazo tiene que ser perpendicular a la fuerza, entonces el brazo va a ser 2.4. 2.4 y va a ser negativo. Si yo hago rotación, este T de F es positivo, está a favor, entonces le voy a colocar más TDF. Pero recuérdense, TDF es la fuerza y también va a ser multiplicada por un brazo. ¿Cuál es el brazo? Recordemos que el brazo va a ser perpendicular a la fuerza y este brazo es 1.8. Entonces multiplicamos por 1.8. Ya no existe otra fuerza debido a que estas dos se anulan. Entonces vamos a igualar a 0 y poder determinar entonces cuánto vale esta mi fuerza. Tensión del nodo D al F va a ser igual 1.8 está multiplicando, ahora pasa a dividir y recordemos que 9 por 2.4 están multiplicando, entonces pasan ahora, eran negativos y ahora pasan positivos. 9 por 2.4. Entonces, ¿cuánto es 9 por 2.4? Tendríamos que operar, en este caso nos auxiliamos de la calculadora. 9 por 2.4 y esto va a ser igual a 21.6. 21.6 dividido 1.8. Entonces, tensión DF va a ser igual a 21.6 dividido 1.8. Hacemos la división y vamos a encontrar entonces ese factor dividido 1.8 y esto va a ser igual a 12. Y lo curioso es de que nos sale positivo. Como nos sale positivo, entonces significa que es correcto que lo que habíamos indicado que está a tensión, entonces sigue estando a tensión. Tensión DF va a ser igual a 12. Y recordemos que 12 son 12 kilonewton. Y entonces prácticamente hemos determinado una de las interrogantes que nos pide este ejercicio. Para poder entonces hallar la otra de las componentes, nosotros tenemos que determinar ahora en qué punto vamos a trabajar o en qué nodo. En esta oportunidad, pues solo voy a trasladar esta mi información hasta acá para poder trabajar entonces el siguiente nodo. Muy bien, como les había mencionado anteriormente, podemos utilizar cualquiera de los nodos, independientemente si están o no están en la sección, para poder entonces eliminar alguna de esas componentes. En este caso, también puedo yo trabajar con el nodo F. ¿Qué pasa con el nodo F? Con el nodo F voy a eliminar esta fuerza. ¿Y por qué la voy a eliminar? Porque prácticamente no tiene brazo. De igual manera, esta otra fuerza
también llega al nodo F, no existe brazo, entonces prácticamente se elimina. ¿Qué componente entonces la que me queda para poder determinar va a ser esta otra? Entonces esta, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a asumir que está a tensión y que puedo calcular entonces esta otra a través de la rotación en el nodo F. Muy bien, entonces trabajamos ahora. Le indico ahora lo siguiente, que nodo F, perdón, vamos a escribir mejor. Y le indicamos la condición que sumatoria de momentos en el nodo F va a ser igual a 0 siempre y cuando en rotación en este sentido son positivas. ¿Qué pasa entonces? Si yo le digo al nodo F hago rotación, esta fuerza va a estar en contra, entonces va a ser negativa. Si yo continúo y hago rotación, me encuentro con la fuerza de 9 kN, también está en contra, entonces va a ser negativa. Entonces vamos a tener lo siguiente. Esta tensión yo había asumido que posiblemente va a ser tensión de C a E. Entonces le digo tensión de C a E. Como necesito un brazo perpendicular, va a ser va a ser 1.80, entonces va a estar multiplicado por 1.8. Muy bien, pero es en contra de la rotación que yo estoy indicando, entonces este va a ser negativo. Menos la siguiente, también hago la rotación en el punto F, este también va a ser negativo, entonces ahora le digo que va a ser menos 9, pero ahora por el brazo. Recordemos que si yo imaginariamente traslado esta mi fuerza a este punto, entonces ¿qué pasa con ese punto? Yo tengo acá mi brazo. ¿Cuánto es mi brazo? Entonces 2.4 más 2.4 sería 4.8. Entonces multiplicado por 4.8. ¿Existe otra fuerza que interviene? No existe otra fuerza, ya que estas otras dos también se eliminan, entonces no intervienen y esto va a ser igual a 0. Despejo, como esta mi variable es negativa, la puedo pasar al otro lado y me queda menos 9 por 4.8 y esto va a ser igual a tensión CE, pero multiplicado por 1.8. Como está multiplicando, ahora pasa a dividir 1.8 dividido. Multiplicamos entonces 9 por 4.8 y vamos a tener que es 43.2. 43.2 dividido 1.8 y esto va a ser igual a la tensión CE. Hacemos la operación nuevamente, 43.2 dividido 1.8, entonces voy a tener que ahora el resultado es 24. Entonces me está saliendo que la tensión, pero algo curioso es que este es negativo, me sale menos 24, va a ser igual a la tensión CE. Como es negativa, entonces habíamos indicado que está a tensión, entonces ahora podemos trasladarla a positiva, va a ser ahora positiva, pero eso significa que va a estar a compresión en el punto CE. Entonces tendríamos que cambiar nuestra orientación y nuestra orientación estaría en este sentido. Entonces se podría decir que ahí tengo ya establecido la nueva orientación de esa fuerza en este elemento. Ya no es tensión, sino ahora va a ser a compresión. Bueno, vamos a eliminar esto. Y va a ser entonces compresión de CAE. Muy bien.
Como necesitamos determinar ahora en esta misma sección, solo que ahora el elemento CF y el elemento CF es este elemento, vamos a asumir también que va a estar a tensión, pero eso no lo sabemos hasta que lo trabajemos para poder determinar entonces cómo nos queda ese parámetro. Para ello, entonces también podemos relacionar en componentes. Recuérdense que mi vector, bueno, vamos a copiar mejor otra vez la sección. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se puede decir que voy a tener esta mi fuerza, pero esta mi fuerza se va a descomponer en una componente X y en una componente Y. Entonces podría auxiliarme yo de esas famosas componentes. Con esas famosas componentes tenemos que tener mucho cuidado porque yo puedo decir que puedo visualizar la relación de triángulos semejantes a través de lo que tengo en medidas, como también a través de lo que tengo en las famosas variables. Entonces tengo ya mi triángulo. Yo podría decir que tengo aquí una altura de 1.8, tengo una base de 2.4 y debo de hallar pues la famosa hipotenusa, ¿verdad? Y para la hipotenusa pues podemos utilizar Pitágoras y le podemos decir entonces que C va a ser igual a la raíz cuadrada de el 2.4 al cuadrado más el 1.8 al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada. C a que va a ser igual, entonces calculamos 2.4 elevado al cuadrado más 1.8 elevado al cuadrado es igual y le sacamos raíz cuadrada. Y esto va a ser igual a 3. Entonces ya sabemos que nuestra hipotenusa para este triángulo es igual a 3. Otro de los aspectos es que puedo visualizar mi triángulo y con mi triángulo se podría decir que va a ser este mismo, pero ahora relacionado con las variables, ¿verdad? Entonces es como que tuviera yo este otro triángulo, y este otro triángulo lo tengo por acá, lo vamos a colocar aquí, pero ¿qué sucede? Que pues va a formar prácticamente, perdón acá, va a formar entonces esta componente va hacia abajo, esta componente va hacia arriba, perdón, hacia la derecha, y esta otra componente que está inclinada, entonces estaría ya formando ahí las famosas variables. ¿Qué variables? Se recuerdan que aquí voy a tener entonces, por decirlo así, compresión. Bueno, vamos a asumir que está, bueno, atención, tensión, pero de CF. Pero recuérdense que aquí voy a tener tensión CF, pero en el eje X. Tensión CF, pero en el eje Y. Entonces tengo ahí esas componentes. A través de lo que es la función seno y coseno, yo puedo también hacer relación con mi triángulo pequeño, y esta relación de triángulo pequeño le puedo decir, como yo necesito hallar la componente en componente en Y puedo utilizar la función seno. Entonces seno del ángulo sería va a ser igual a cateto opuesto. Recuérdense que el opuesto en este caso es 1.8 dividido hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues es 3. Y entonces yo ya tengo esa relación de 1.8 es a 3. Si yo vengo ahora para poder determinar la componente en el eje Y de estas mis variables, entonces ahora le digo también lo mismo, que seno del ángulo va a ser igual a tensión. Habíamos asumido tensión. ¿Por qué estoy asumiendo tensión? Porque lo estoy haciendo hacia afuera. Tensión C
F, Y, que sería mi cateto opuesto, va a ser igual a la hipotenusa, y la hipotenusa es tensión CF. Entonces, tensión CF está dividiendo, pasa a multiplicar, tensión CF, seno del ángulo, va a ser igual a tensión CFY. Estoy hallando la componente. Y la componente, pues prácticamente es ahora lo que tengo acá visualizado. Si yo le digo que está a tensión, entonces como está a tensión, puedo ahora despejar para la variable, y seno del ángulo ya habíamos determinado que es la relación 1.8 es a 3, y esto va a ser igual a la componente CFY. ¿A qué vamos con eso? Con CFY, que prácticamente lo que yo estoy visualizando ahora es eliminar la componente X, eliminar este vector inclinado. Entonces simplemente me quedo ahora con una componente en Y. Y esa componente en Y, pues es lo que tengo aquí determinado ya. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que puedo hacer también la condición de equilibrio, una de las primeras condiciones, en las que establece que sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 siempre y cuando las fuerzas hacia arriba van a ser positivas. ¿Quién va hacia arriba? Es la reacción de 9 kilonewton. ¿Quién va hacia abajo? En este caso, menos, sería tensión CFY. Y esto va a ser igual a 0, porque como ya no interviene ninguna otra fuerza. Si queremos analizar bien la imagen, pues solo lo que tengo acá es que sube 9 kilonewton y baja este otro. Entonces, por esa razón es que tengo esta condición. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Sucede que ahora tengo que determinar qué vale o qué es TCFY. Y TCFY ya está en función de la variable, entonces ahora le puedo decir que 9 va a ser igual a la tensión de la componente en el eje Y, igual a ella, y solo vengo y sustituyo ahora. 9 va a ser igual a ¿quién? La tensión CF multiplicado por el factor 1.8 dividido 3, que es prácticamente sustituir esta expresión acá, y podemos ahora encontrar la tensión o compresión en CF. Como prácticamente me está quedando que es positiva este resultado para esta tensión, entonces el argumento es válido que ese elemento va a estar a tensión. Entonces, ¿qué pasa? 3 se está dividiendo, pasa a multiplicar. 1.8 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces queda de la siguiente manera. 9 por 3 dividido 1.8, y esto va a ser a tensión CF. Habíamos indicado que era tensión, y efectivamente pues nos va a quedar a tensión. Entonces con esto vamos a operar e indicamos el siguiente resultado. 3 por 9, 27 dividido 1.8, y esto nos va a dar a 15. Entonces nos está indicando que nos queda 15 kilonewton positivo. Entonces habíamos indicado que estaba a tensión. Efectivamente ese elemento está a tensión. Y con ello pues hemos encontrado la otra fuerza de este elemento inclinado, que vale 15 kilonewton. Habíamos encontrado la otra tensión DF, que es este elemento de abajo, que en este caso había salido 12 kilonewton, y el anterior, pues que habíamos dicho que era a compresión, porque este sí tenía un signo diferente. Entonces se trabaja a compresión CE, y CE tiene 24 kilonewton. Y con ello pues nosotros encontramos ya respuesta a lo que nos estaba interrogando.
determinar las fuerzas de los elementos CE, CF y DF a través del método de secciones de la presente armadura.